Los programas de las provincias también existen. Ya estamos en pleno proceso electoral porque tenemos elecciones provinciales en el próximo mes de agosto. El 30 de agosto son las elecciones en Corrientes. Con esta particularidad, Corrientes y Santiago del Estero eligen este año gobernador de la provincia. Ahora bien, Corrientes independizó sus elecciones, la fecha de sus elecciones, de las elecciones nacionales, mientras Santiago del Estero, en acuerdo con Karina Milei, resolvieron que juntar las elecciones provinciales con las nacionales en el mes de octubre. Ahora bien, yo creo que acertada la resolución del gobierno del doctor Valdés de separar las elecciones. Una cosa es resolver los problemas provinciales y otra cosa es resolver los problemas nacionales. De hacer las dos juntas, sin duda, la preeminencia en resolver problemas nacionales va por encima de los de problemas provinciales. Pero bien, acá en Corrientes ya empiezan a haber ciertos candidatos y otros que no lo son todavía realmente proclamados. Proclamado lo tenemos a Tincho Ascúa, intendente de Santiago de Paso de los Libres, quien es candidato oficial del Partido Justicialista, al punto que Cristina Kirchner vendrá en la primera decena de junio, del próximo mes de junio, a proclamarlo en Paso de los Libres. Con Cristina, con su viaje a Paso de los Libres para propulsarlo a Ascúa, tiene dos posibilidades. Una, de quedar muy mal si este es mi candidato y el candidato sale tercero, cuarto o quinto o no aparece. Y otra, muy buena, si el candidato Ascúa resulta ganar, cosa que yo considero que es prácticamente imposible, llega a ganar la gobernación de la provincia. Pero bien, toda elección es elección y un voto puede definir la elección de un gobernador. Si uno tiene 200.501 y el otro solamente 200.500, ganó el que tiene uno. Es decir, es meramente matemático. Bien, ahora, por otro lado, Ricardo Colombi sigue teniendo aspiraciones a volver a la primera magistratura de la provincia. Para eso está tratando de construir una fuerza, pero no emite un plan de gobierno. No pone a consideración de la ciudadanía cuál es su plataforma política para, si es electo, en las próximas elecciones de fines de agosto. Ahora bien, eso hace que no se sepa realmente qué se pretende, si únicamente reponer la figura de Ricardo Colombi en la magistratura provincial o solamente darle fuerza a listas de diputados, de senadores, de intendentes y demás. Pero uno nota que día a día se siente más la presencia de Ricardo Colombi como candidato. No digo que va a ser triunfador, pero que está cada vez más presente en la medida transcurre el tiempo en definir la alianza Vamos Corrientes en quién será su candidato. Uno de los candidatos que más apoyo tiene, sobre todo del señor gobernador, es su hermano Juan Pablo. Bueno, hay algunos que cruzan de nepotismo y demás y que no estarían radicales, que no estarían muy de acuerdo con esta postulación, lo cual podría llevar a que Colombi reciba más apoyo. Y por otro lado, digamos, Perucho Casani encabeza una alianza de partidos en los cuales está el Partido Autonomista, y va una fracción del Partido Autonomista, porque aparentemente el Partido Autonomista de Corrientes como tal estaría apoyando al candidato de Gustavo Valdés, o sea, de su hermano Juan Pablo Valdés. Ahora, todo esto hace que tengamos un manto de duda qué va a ocurrir. Sin duda, la acción del gobierno de Gustavo Valdés ha plantado raíces muy fuertes. Ha sido un gobierno de muchas obras, un gobierno de muchas realizaciones. Al mismo tiempo que también tenemos
la candidatura o digamos el deseo de algunos radicales de que el candidato sea el intendente de la ciudad de Corrientes. Ahora bien, todo esto lo va a definir ¿quién? Lo va a definir la asamblea del partido de la Unión Cívica Radical, que propondrá a su alianza Vamos Corrientes, en la cual están incluidos otros partidos políticos, digamos el Partido Liberal, por ejemplo, encabezado por Ardoy, está apoyando la gestión y las candidaturas que resuelva Gustavo Valdés. Bien, el próximo martes tenemos algo más para hablar sobre este tema. Estamos una vez más con el ingeniero Benicio Simula, que ha sido ministro de Obras Públicas del Chaco. Sigue escribiendo habitualmente en los diarios de la zona y es muy interesante uno de sus últimos artículos donde dice que la falta de presupuesto no es un justificativo para no seguir trabajando en las rutas y mejorándolas. Por eso está hoy con nosotros y le vamos a preguntar cómo es esto. Bienvenido, Benicio. Gracias, Horacio. Bueno, la cuestión es así. La inversión en infraestructura no es una cuestión ideológica. No hay gobierno de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ni presidencialista, ni monárquico, ni parlamentario, ni dictadura en el mundo que no tenga un plan de obras públicas. Las obras públicas son el sostén no solamente para la mejor calidad de vida, sino para la producción. Y este es un tema que mide el Banco Mundial. Cada 2 años el Banco Mundial mide. El último fue el 2023 y ahora el 2025 va a volver a medir otra vez cuál es la logística de los 169 países que mide. Argentina está en el puesto 73 y tiene un puntaje de 2,8 sobre 5. Esto implica, para que entendamos, un puntaje del 60%. Como yo digo, como docente, si hubiese sido un examen, estaríamos sacando un rasposo 6. Esta es la situación de la Argentina. Ahora, hace 1 año y medio no estamos invirtiendo nada. Cuando yo le garantizo que cuando se mida este año a través del Banco Mundial, vamos a sacar un puntaje menor. Y la logística es fundamental para producir. ¿Y eso es consecuencia de no tener presupuesto o no? Eso es consecuencia del déficit fiscal cero, que yo digo, adhiero al déficit fiscal cero y a tratar, obviamente, de que la inflación esté dentro de los parámetros internacionales aceptables. Ahora, hay que buscar mecanismos, porque el tema de la infraestructura, y perdón la comparación, esto es igual cuando a uno le aparece el cáncer, no lo atiende en tiempo y forma y se produce la metástasis. En la infraestructura pasa exactamente igual. O sea, lo que yo no hice este año, el año siguiente va a ser peor la inversión que hay que hacer. Sí. Y las rutas en la Argentina realmente se están deteriorando. Y no solamente las rutas. Lo que la gente no sabe es que este verano zafamos gracias a Brasil en lo que hace al suministro de energía eléctrica. Como hubo una lluvia aceptable en Brasil, las presas hidroeléctricas tenían agua y a pesar de las diferencias que hay entre Milei y Lula, Brasil decidió vendernos energía. Nosotros tuvimos energía proveniente de Brasil que hizo que nosotros zafáramos este verano. ¿Por qué? Porque la producción de energía en el Chaco, en el país es inferior a la demanda. Si este año, este verano, existiera pocas lluvias en el Brasil no nos pudiera vender, yo le digo que vamos a tener serios problemas. Y ahí está preocupada también la industria. ¿Hace cuántos años no se está construyendo en ninguna obra de generación nueva? Un montón de años. Si este año Argentina va a crecer al 5%, como todos aspiramos y todos esperan, va a haber por lo menos un 5% más de consumo de energía. ¿Cómo vamos a abastecer esto? ¿A quién le vamos a cortar? ¿En qué momento vamos a cortar? Entonces, la inversión en infraestructura tiene que hacerse. Y hay muchos mecanismos.
Uno de ellos, yo puedo entender, el año pasado hubo que poner en caja la macroeconomía, pero no podemos seguir en esta situación. Usted cada vez que carga combustible en su auto, en los impuestos a los combustibles, que son uno de los más altos en el mundo, hay un porcentaje que va 28,5% para infraestructura de transporte, o sea, en obras viales, hay un 10 y pico por ciento para vivienda y otro 10 y pico por ciento para energía. Sí. Eso no se está usando, o sea, hay una malversación de fondo. Lo digo en el buen sentido, porque después no quiero que me conteste como las empanadas de Darín. O sea, estoy diciendo la realidad de la información existente. Pero busquemos otro mecanismo. Por ejemplo, el programa de participación pública-privada. ¿Por qué no aplicamos ese mecanismo en el segundo puente Chaco Corriente? Si en el mundo sobran dólares, los inversores buscan en qué invertir, como el caso Vaca Muerta o el caso de litio. Bueno, es una obra que se va a recuperar a través del peaje. La hidrovía Paraná-Paraguay, ¿cómo puede ser que un año después no hayamos resuelto ese proceso cuando el Estado no solamente no tiene que poner un peso porque el concesionario va a recuperar todas las inversiones a través del cobro de peajes en las embarcaciones, ¿sí? Y encima el Estado le va a ingresar más plata porque lo que usted cobra de peaje, los impuestos, no sé, eso van a ingresar a las arcas del Estado Nacional. O sea, hay diferentes mecanismos, hay créditos internacionales en obras, por ejemplo, siempre menciono, a través de un crédito podríamos terminar el segundo acueducto de la provincia del Chaco hacia el interior. Y con la venta del agua sí, podemos pagar ese crédito. Lo que no podemos nosotros en este momento es desatender ese tema. Y yo creo que acá lo que debiera hacer, y digo un consejo, no estoy criticando, es que debiera restablecerse el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, porque hay una secretaría que depende del Ministro de Economía, de Caputo, y Caputo tiene que resolver otras cuestiones, o sea, tiene que manejar la economía, los problemas de todos los días, cómo bajar la inflación, cómo bajar el riesgo país, cómo encontrar reservas para el Banco Central, etcétera, etcétera. Y este error en parte lo cometió Macri. Yo he sido funcionario del gobierno Macri, pero he sido muy crítico de esto. ¿Por qué? Porque juntó el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Interior a cargo de Frigerio, que hoy es gobernador de Entre Ríos. Una gran persona, lo conozco personalmente. Pero indudablemente su problema central era la relación con los gobernadores y todo el tema político institucional. Y por lo tanto, atender las obras públicas para él era secundario. Y realmente se atrasaban ciertas obras que tenían presupuesto asignado y financiación asignada. Entonces yo el consejo que le doy, pongan un buen ministro de Obras y Servicios Públicos y que busque alternativas para resolver esto sin afectar el equilibrio fiscal. Lo que pasa es que el gobierno de Milei no quiere perder el manejo de todo. Entonces prefiere concentrar en dos o tres, digamos, figuras, dos o tres lugares, ministerios, más bien en uno, en el Ministerio de Economía, cuando él parece que fuera un ministro de Economía y no se ocupa de la política, ¿no? Pero bien, ahora, hay quienes dicen que hay que primero priorizar el presupuesto público para poder y evitar, digamos, gastos. Ahora, la inversión en obras públicas no es un gasto, es una inversión directamente. Pero ¿cómo usted va a producir más si no va a tener energía suficiente? Correcto. Si los caminos están deteriorados. A ver, ¿en qué va a terminar los caminos deteriorados? Por ejemplo, en la provincia del Chaco, donde producimos más de 6 millones de toneladas de soja, de trigo, de sorgo, entre otros, que van a las terminales portuarias de exportación de Rosario. Que son fuente de divisas para el país. Los camiones, con el estado de los caminos y los baches que hay, van a tener que circular más lento, o sea, la rotación va a aumentar, rompen cubiertas, van a gastar más combustible, van a romper tendentero, y ¿qué va a terminar aumentando el flete? Y entonces usted se vuelve incompetitivo. Hace 2 semanas llevé yo a hacer la revisación técnica de mi vehículo. El que está al frente de ese taller era alumno mío en la tecnológica y me comentaba que cómo se están quejando los camioneros por los baches que hay
Y obviamente si usted agarra un bache de frente con un camión, rompe la cubierta, una cubierta que debe salir por lo menos $1 millón. Chau tu flete. O sea, ese viaje lo perdió absolutamente porque tiene que comprar una cubierta nueva. ¿En qué va a terminar? Y va a descargar eso en cobrar un flete mayor. Entonces, ¿cuánto se pierde o cuánto van a perder las industrias en los horarios en que no van a tener energía suficiente para poder trabajar y producir? Entonces, la infraestructura es central. En este trabajo que usted menciona, yo precisamente destaco un tema que es de estudio siempre en la facultad, que es el New Deal, que es la política que aplicó Roosevelt después del gran crack económico de 1929. El nuevo trato. El nuevo trato, exactamente. ¿Qué hizo Roosevelt? Una de las políticas fue fuerte inversión en obras públicas. Hizo carreteras, autopistas, obras hidroeléctricas, obras de navegación, aeropuertos, puertos. No solamente generó puestos de trabajo, no solamente movilizó la economía, sino que fue la plataforma para que Estados Unidos sea la primer potencia mundial. ¿Por qué? Porque tiene toda la infraestructura para producir, todos los sistemas de transporte, producción de energía, etcétera, etcétera. O sea, no es casualidad que Estados Unidos sea lo que sea. Si Roosevelt en ese momento hubiese dicho no, el crack económico, tenemos un problema financiero espectacular, hubiese dicho obras públicas cero, yo le garantizo que Estados Unidos no estaría hoy en el lugar que está. Entonces, esto que hizo Estados Unidos y le fue bien, hagámoslo nosotros. No digo que salgamos del equilibrio déficit fiscal, hay mecanismos suficientes. Hablamos con ustedes, por ejemplo, la presa compensadora Itatí, ¿sí o no? ¿Cómo no va a conseguir usted un privado que invierta y que después recupere la inversión vendiendo la energía que necesita la Argentina y cobrando el peaje a través del paso de las embarcaciones por esa presa? ¿Cómo no va a conseguir inversiones? Ahora, usted necesita un ministro que se dedica a ese tema. Y Caputo no tiene el tiempo, su visión no está en eso. Es cuando usted tiene un problema en su vida, usted enfoca en eso, no en los laterales. Sí. Los laterales para el ministro hoy es la obra pública. Entonces ponga un buen ministro que tenga la confianza del presidente, que tenga la capacidad de gestión y que diga, sí, mire, el segundo puente se va a financiar a través del privado. La presa compensadora Itatí, que va a resolver este tema que hablamos acá, el calado entre Confluencia y Yacyretá, lo resolvemos con eso a través de la venta de energía que necesita el país y a través del cobro del peaje de las embarcaciones. Y así usted tiene un montón de obras. Después vea cómo resuelve el resto. Pero me parece que estamos nosotros con el tema del déficit fiscal no enfocándonos a esto. Bien, hay una cuestión que ha citado, que es el tema de la licitación que se hizo para la canalización del río Paraná. Claro, pero el Paraná nomás, porque se toma en cuenta desde la desembocadura del Paraguay, es decir, que a la altura de Paso de la Patria, digamos, se licitó mal. Y al licitarse mal hubo una serie de impugnaciones y demás. Sí, la Procuraduría de la Nación hizo serios cuestionamientos y esos cuestionamientos nosotros los establecimos acá. O sea, a los pocos días de la licitación que se hizo el año pasado, estuvimos acá en su programa estableciendo todas las cuestiones que finalmente la propia Procuraduría lo cuestionó. ¿Por qué? Porque, bueno, como hoy los pliegos se levantan vía online y usted entra en internet a ese pliego, lo vi, lo leí y a los 2 o 3 días supe que indudablemente tenía serias irregularidades. Bueno, hoy se está reanalizando de vuelta y ojalá que sea exitosa, ¿no? Ahora, Benicio, revisando papeles, encontré de que estaría el puente Goya Reconquista estaría analizado y estudiado en un 100%, pero no se avanza. Y digamos, al no tener el puente en ese lugar,
no solamente hace el intercambio de la zona, sino que iba a formar parte de una carretera transoceánica con Brasil y demás. Ahora, ¿es así? ¿Tenés idea de que sea así? No, el estudio está finalizado, inclusive tuvo la auditoría de parte de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Ahora, acá hay que fijar prioridades, porque está el segundo puente Chaco Corriente, está el puente Paraná-Santa Fe, el puente Paso Los Libres, que ya no da más, hay que, sí. Usted vio que tuvo problemas estructurales, es un puente viejo que si realmente ese puente colapsa, ¿no es cierto?, el comercio entre Argentina y Brasil, donde la mayor parte del volumen pasa por ahí, realmente va a ser complicado. El problema es que todos quieren puente, y está Bellavista o Campo quiere su puente, Goya Reconquista quiere su puente, Alvear Itaquí quiere su puente, y usted tiene que fijar prioridades. Hoy para mí las prioridades, si usted me dice a mí, el segundo puente Chaco Corriente, el puente Paraná-Santa Fe y el puente de Paso Los Libres. Después veamos el resto. Para todo no hay, o sea, no podemos construir hoy, no porque no sea necesario, ¿está claro? Esto quiero aclarar, no podemos construir Goya Reconquista teniendo dos puntos que están colapsados, que es Chaco Corriente y Paraná Santa Fe. Ahora, ¿Chaco Corriente será paralelo al puente actual, digamos? Sí, 8 kilómetros. Más abajo. 8 kilómetros al sur. ¿Cuánto? 8 kilómetros al sur. 8 kilómetros al sur. No. Cuando estudiamos este tema, en ese aspecto, la propia provincia de Corrientes pidió que el puente esté fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sacar el tránsito pesado de la 3 de abril Independencia. Si construíamos uno paralelo, el problema en la ciudad de Corrientes iba a seguir siendo el mismo. Entonces se puso exactamente al sur de lo que es la urbanización de Corrientes. Para que entendamos más o menos, la cabecera estaría a la altura donde está el control policial cuando usted va hacia Santa Catalina alrededor. Está al sur de Santa Catarina, sí. Bien. Otro tema de Benicio es el tema de la circunvalación. De circunvalación. Ahora, originalmente se pensó en un puente ferrocarretero, el segundo puente, porque se pensaba en una conexión ferroviaria con Brasil, la conexión transatlántica. ¿Se abandonó eso? Se abandonó. Y voy a tratar de ser lo más claro posible. Hoy la prioridad es el puente carretero. El puente ferroviario usted lo puede construir en cualquier momento, porque la estructura es diferente. Usted habrá pasado por Zárate Brazo Largo. Sí, por supuesto. Y usted ve que el puente ferroviario es paralelo. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente diferente. O sea, usted al ferrocarril tiene que circular con una pendiente menor que al carretero. Entonces es un puente independiente. Claro. El problema no es solamente el puente ferroviario, que usted tiene que calcular otros $300 millones más. El tema que es, usted tiene que empezar a recuperar la vía férrea desde Corrientes hasta Coruzú-Cuatiá. Está abandonado, tiene que ser prácticamente nuevo, calcule por lo menos $1 millón por kilómetro. El sistema ferroviario, si realmente va a circular con mucha carga, usted no lo puede dejar transitar más por el centro de Resistencia, tiene que hacer la circunvalación desde Puerto Tirol por detrás del aeropuerto, que son otros 50 kilómetros de vía nueva, y tiene que recuperar las vías desde Puerto Tirol hasta Vía Teray. Todo eso es un paquete de alrededor de $1.000 millones, mucho más de lo que sale el puente. Entonces, yo fui el primero que reconocí, y eso que desde la tecnológica apoyamos que sea un puente ferroautomotor, digo no, vamos a tratar de que salga el puente carretero y después veamos nosotros esos $1.000 millones adicionales de dólares que hay que hacer para desde Vía Teray llegar hasta Paso Los Libres. Sí, porque no solamente es cuestión de hacer un puente ferroviario,
que una Chaco con Corrientes, sino todo el sistema ferroviario, porque si no el puente va a estar ahí, el puente ferroviario va a estar ahí mirando la luna. Y perdón, si queremos conectar con Brasil, es lo que yo decía, el puente Paso Libre Uruguayana ya no da más. Y pasar convoyes ferroviarios con 50 vagones mínimo para que sea rentable, usted necesita sí o sí otro puente entre Paso Libre y Uruguayana. Si usted suma todo eso, es una fortuna, con lo cual pasa como en la vida, ¿viste? O sea, yo me quiero comprar una Ferrari, no me alcanza para comprar la Ferrari, bueno, y no me compro un auto de menor precio. Bueno, me compro un auto de menor precio y después si gano la lotería, me compro el otro. Entonces, esto en infraestructura pasa exactamente igual. La sábana es corta y lo ideal no se puede siempre conseguir. Hagamos el segundo puente Chaco Corrientes y después trabajemos sobre el sistema ferroviario. Bien, Benicio, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, Horacio. Bien, ahora te invito a que tenemos una llamada telefónica con César Lerena, un médico veterinario egresado acá de Corrientes. Vamos a tratar temas de la pesca y demás. Sí, un gran conocedor del tema. Así es. Vamos a un corte. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el doctor César Lerena. El doctor César Lerena se recibió de médico veterinario en la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente reside en Mar del Plata, donde se dedica muy bien a analizar los problemas de la pesca, sobre todo las cuestiones de soberanía nacional y también de las jurisdicciones. Por ejemplo, si le escribe sobre si la provincia de Buenos Aires no tiene derecho a participar de lo que cobra la nación por los derechos de pesca. Bien, buen día César, ¿cómo estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, Toto, un gusto escucharte. Muchas gracias por llamarme. Bien, he visto tu último artículo sobre que la Argentina está atendiendo los problemas de los buques pesqueros chinos. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema es para que los escuchas puedan entender bien el alcance de esto, es que la Argentina está sufriendo desde hace muchos años la presencia en alta mar de buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles y británicos que pescan ilegalmente los recursos pesqueros que emigran desde el mar argentino. Y se apropian de ese recurso, que es obviamente argentino, y que impidiéndoles el regreso del proceso de migración que tienen las especies, el regreso al mar argentino. A consecuencia de una tormenta que ocurre en alta mar, estos buques que alcanzan un número, los chinos son solamente 300, pero llegan a los 500 entre el resto de las nacionalidades. Estos buques, a raíz de esta tormenta, piden permiso para ingresar en la zona económica exclusiva y la prefectura les autoriza el ingreso. Lo notable no es tanto que les haya autorizado el ingreso, sí, porque eso por razones humanitarias, de acuerdo a los tratados internacionales sobre seguridad en el mar, es un proceso, si bien no es obligatorio, es un proceso éticamente correcto. Lo que pasa es que estos buques que se están apropiando en un volumen altísimo de recursos pesqueros del orden del 1.000.000 de toneladas por año, para darnos una idea de lo que representa esto, la Argentina desembarca unas 800.000 toneladas anuales. O sea, es una cifra impresionante. Frente a esta situación climatológica, existió la oportunidad de que las autoridades de seguridad de la Argentina, o sea, la Prefectura Nacional Argentina, hubiese cumplido con todas las requisas que corresponden a cuando un buque entra en la zona económica exclusiva argentina, cuestión que no se realizó.
es decir, ver qué tipo de especies tiene, si las especies son efectivamente las migratorias argentinas, si cumplen con los requisitos de pesca legal, como por ejemplo la utilización de redes. Sí. En fin, no existió ningún tipo de control de parte de la prefectura, que depende del Ministerio de Seguridad. Ahora, vos has escrito también sobre el tema de los recursos, de lo que se cobra la nación por los recursos marítimos y la cuestión de la provincia de Buenos Aires, que tendría que tener una participación directa sobre eso. Y bueno, sería una defensa de los derechos de las provincias. ¿Qué me podés decir? Claro, bueno, la legislación pesquera la legislación pesquera nacional refiere que las provincias tienen jurisdicción hasta las 12 millas, y desde las 12 millas hasta las 200 es jurisdicción de la nación. Lo hago sintético, ¿no? Para que se entienda. Desde la costa hasta las 12 millas, las provincias que tienen litoral marítimo tienen jurisdicción, y desde las 12 hasta las 200 es de jurisdicción de la nación. En realidad, los recursos de las 12 millas hasta las 200 son de todos los argentinos, ¿no? Sí. No solamente de las provincias que tienen vínculo con el mar. Pero ocurre que el caso puntual de la provincia de Buenos Aires es bastante distinto, porque la provincia de Buenos Aires, al momento de firmarse la Constitución Nacional, fue prácticamente la última provincia que firmó de las 14 existentes en ese momento, y entonces exigió que se tuviesen en cuenta los pactos preexistentes, ¿no? Como es el pacto de San José de Flores y de la Unión de 1859. Bien. Y eso suponía que la nación obviamente tenía que reconocerle todos los territorios marítimos que tenía la provincia, más los recursos naturales. Bien, entonces, vamos a hacer un corte, César, y se incorpora a este diálogo el ingeniero Benicio Simula, que vino también para participar de este reportaje. Un segundo, un corte de un minuto. Gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, seguimos entonces. Bien, Benicio, también César quería escucharte. Bueno, un gusto de estar acá y un gusto saludar a César, si conocemos su trayectoria en este tema. Bien. Bueno, muchas gracias, un gusto. Bien, César, ahora vos señalás que los recursos indudablemente son de todos los argentinos. Ahora, ¿en qué forma la nación vuelve a distribuirlos? Es decir, toma en cuenta los territorios sobre el mar, la cantidad de pesca. ¿Cómo es el tema? La nación, a través de un organismo que es el Consejo Federal Pesquero, está integrado por las provincias del litoral marítimo, uno por cada provincia. Luego integra también la Cancillería, está integrado por 2 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y preside el Consejo Federal Pesquero el subsecretario de Pesca de la Nación. Ahora, a la hora de distribuirse los recursos, acá habría que hacer dos divisiones muy claras. Sí. La provincia, por los pactos preexistentes y porque no ha delegado en la nación, de acuerdo al artículo 221 y 124 de la Constitución Nacional, entiendo que le corresponde el total de los espacios marítimos. Es decir, para que nos demos una idea, en la zona económica exclusiva que hoy administra la nación, administra entre comillas, podemos aclararlo después, eso significa un espacio marítimo de 338.000 y pico de kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que la provincia de Buenos Aires, el espacio marítimo. Ajá. Por lo tanto, es un espacio marítimo que no solamente
su explotación refiere a la pesca, sino también a los hidrocarburos, ¿no? La explotación offshore de petróleo. Bien. Eso sería una parte específica de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando nos referimos al conjunto de la provincia y a la provincia del litoral marítimo, la distribución que hace es bastante particular la nación, porque divide los derechos de captura, que es un monto importante, lo divide en dos. De ese un 50% prácticamente lo aplica a la administración del Consejo Federal Pesquero, de la Subsecretaría de Pesca y fondos destinados a la investigación y a la seguridad, que son muy menores a las necesidades realmente. Bien, el ingeniero Simula quiere hacerte una pregunta. Sí. Yo siempre me he preguntado, obviamente no conociendo el tema, ¿por qué el Estado Nacional no actúa más firmemente sobre las embarcaciones que inclusive ingresan sin autorización a nuestra plataforma continental? Porque estas embarcaciones chinas que ingresan, yo me pregunto si una embarcación pesquera de Argentina ingresara a la plataforma china, si no lo hundiría, ¿no? Me acuerdo este avión coreano que ingresó al espacio aéreo chino porque se equivocó y lo derivaron, ¿no es cierto? Un Jumbo 747, y nosotros permitimos que ingresen. Yo la verdad me parece que debiéramos tener embarcaciones, y el que ingresa sin autorización creo que hay que tomar medidas mucho más drásticas, ¿no es cierto? O sea, esta es mi opinión, porque en definitiva están robando, están saqueando nuestros recursos en un espacio, en una plataforma continental que es de todos los argentinos. ¿Qué decís, César? Bueno, acá habría que aclarar lo siguiente. Hay una creencia generalizada que los buques chinos y de las otras nacionalidades que indiqué, taiwaneses, coreanos, españoles y británicos, ingresan a la zona económica exclusiva. Sí, esporádicamente lo hacen, y eso tiene que ver con la carencia de medios que tienen los organismos de seguridad argentinos, y también con la falta de voluntad política. Ahora lo voy a explicar. Pero en realidad la pesca mayor que hacen, la depredación mayor de los recursos argentinos, no está dentro de la zona económica exclusiva, sino que está en el límite de la zona económica exclusiva. Claro. ¿Por qué? Porque estos buques se apropian de recursos migratorios, que es como, para que entienda toda la audiencia, es como si se tratasen de aves que uno conoce en general en forma más popular, de que migran las aves y vuelven todos los años al lugar de origen. Ese es el proceso de migración. No es que va a distancia un ave y por eso se le llama que migra, no, va hacia un lugar y vuelve al origen. Lo mismo pasa con los peces, los crustáceos y los moluscos. Por lo tanto, pasan las 200 millas, que es la jurisdicción nacional, y ahí es donde se apropian de esos recursos migratorios argentinos los buques estos extranjeros. De hecho, están realizando pesca ilegal, por más que estén fuera de las 200 millas, porque en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece claramente que si bien el acceso a esos recursos es para todos los estados, ¿no? La realidad que establece una serie de pautas. Por ejemplo, el buque extranjero, chino, español o el que fuese, está bajo jurisdicción del estado de origen. Por lo tanto, el estado de origen debe controlarlo, cosa que no ocurre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se pesca en un lugar, como en este caso, en el alta mar, se debe establecer lo que se denomina la captura máxima sostenible. ¿Qué es eso? Es lo máximo que se puede capturar sin depredar, de tal manera que la especie se pueda reproducir y sea útil para las generaciones venideras. Bien. Y eso no ocurre. Y el tercer elemento fundamental es que ningún Estado puede causar daño a terceros Estados. Es el caso de estas embarcaciones. Bien. Ahora, hay ocasiones, pueden ser, que ingresan a la zona económica exclusiva, y eso tiene que ver con, como dije, la falta de medios del Estado para vigilar adecuadamente
Y además, los sistemas que se utilizan, los sistemas satelitales, en realidad no demuestran exactamente que puedan o no tratarse una pesca ilegal o un paso inocente. Bien, ¿no? Paso inocente dentro de la zona económica exclusiva es posible. Bien, Benicio. Sí. César acaba de citar entre los temas, los puntos que llevan a solucionar lo que vos planteabas, la falta de voluntad política. Yo creo que ahí reside todo. No es la falta de buques o de controles, falta la voluntad política. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que hoy por hoy falta equipamiento. De hecho, Argentina se quedó, por ejemplo, sin submarinos, que creo que el Estado Nacional está por adquirir 2 ahora, está por adquirir más embarcaciones, y yo insisto, o sea, ningún buque ingresaría al mar continental de España, de Gran Bretaña, de China y de cualquiera de estos países que vienen a depredar. Actuarían de forma contundente. Yo creo que ahí sí necesitamos actuar de forma contundente. Insisto, no es mi tema, pero siempre me he preguntado respecto a por qué no ser más firmes en estas cuestiones. Y bueno, acá tiene que haber algún organismo, no sé cuál será, esta es la pregunta que le hago, que un organismo internacional que actúe y controle esta cuestión, porque es cierto, nosotros acá, entiendo yo, lo que estamos haciendo es dañando a las generaciones futuras, ¿no es cierto? Porque así como hay otros recursos que se agotan, la forma de la pesca que por ahí uno lee que están aplicando, depredando y, por ejemplo, en algunos casos especies que vuelven a tirar muertas al mar porque no les interesa, hace que, insisto, nosotros estemos dañando un ecosistema, y esto, sin ninguna duda, acá César lo podrá corroborar, estamos afectando a las generaciones futuras. Bien, César. Sí, bueno, efectivamente, cuando hablamos de falta de voluntad política, englobamos también el equipamiento de las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? Obviamente, y la Fuerza de Seguridad. Y la falta de voluntad política puede tener muchas razones. La primera es esta cuestión que este gobierno inclusive lo ha planteado dentro de la ley de bases original, donde hablaba de extranjerizar la captura en la zona económica exclusiva. Eso ningún país bananero, digamos, los pocos países bananeros que hay que admiten que buques extranjeros pesquen dentro de la zona económica exclusiva del país ribereño son 5 o 6, algunos africanos, y entonces la verdad es que es una cuestión de voluntad política, pero la voluntad política puede tener que ver también con condicionamiento que tiene la Argentina. No olvidemos que la Argentina es soja dependiente. ¿Quién es el comprador principal de soja? China. Claro. Entonces hay cuestiones de dependencia comerciales que pueden estar obligando a que haga la vista gorda el ente de control, que en este caso está definido. Por un lado es el Ministerio de Seguridad, del cual depende la Prefectura Nacional. Pero fíjense, no se trata solamente de la pesca extranjera, que es muy importante, como dije, sino también de la pesca nacional, porque esto lo ha dicho ya la Auditoría General de la Nación, lo ha dicho el INIDEM, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, lo ha dicho la propia FAO. Los descartes, y ahí lo mencionó justamente recién, los descartes representan prácticamente un volumen del 30% del total de la captura. Para que nos demos una idea, el total de la captura es del orden de las 800.000 toneladas anuales de los buques nacionales, y el descarte es el 30%, estamos hablando de 240.000 toneladas anuales que se descartan. ¿Qué significa este número? Porque uno dice 240.000 toneladas. Primero, 240.000 toneladas de proteína. Y segundo, que ese número permitiría alimentar a 3 millones de niños todos los días, todo el año. Entonces, ¿se hace porque sí esto? No, se hace porque las especies tienen un cierto valor. Entonces, cuando una empresa va a pescar, y va a pescar lo que sería la pesca objetivo, por ejemplo, el langostino no se encuentra solo, está acompañado de merluza, por ejemplo. Entonces, la merluza vale $3.000 la tonelada, el langostino vale $6.000.
lógicamente el empresario trata de llenar sus bodegas con langostino que tiene el doble del valor de la merluza. Entonces, ahí está el rol del Estado, administrador del recurso, porque no nos podemos olvidar que el recurso pesquero es un recurso del Estado, no es de los privados. Lo que hace el Estado es dar en concesión la explotación. Por lo tanto, el que está errando en esta materia es precisamente el Estado, que no está haciendo una concesión de explotación del recurso acorde a una explotación más racional, que permita recoger del mar todos los recursos. Bien, César, ¿algo más quieres preguntar, Benicio? No, es un tema realmente muy interesante, inclusive para los que no estamos en el tema, la verdad que es una cuestión para analizarlas y para actuar fuertemente, ¿no? Es uno de los principales recursos del país, acá César lo manifestó muy bien, y creo que tendría que existir una política de Estado mucho más firme. Yo entiendo que nuestro principal comprador de soja es China, pero tampoco podemos dejar que sea cualquier cosa. Creo que existen mecanismos a través de Cancillería para hablar con el gobierno de la República Popular de China y decir, bueno, vamos a fijar ciertas pautas de actuación en este tema, ¿no? Y vuelvo a insistir, yo insisto, como ingeniero siempre digo, no estoy a favor de aquellos que hablan de ecología por hablar nomás y creen que todo es destructivo, pero en este caso en particular creo que tiene que haber una mayor protección al medio ambiente, ¿no? Porque César podrá dar mejor explicación en este tema, pero yo creo que en algún momento lo que va a terminar es en un agotamiento de los recursos pesqueros si realmente no hay un control en lo que hace a la pesca, a los volúmenes y a cómo se procede, ¿no es cierto?, a descartar estas especies que no se utilizan, ¿no? Bien, César, tus palabras finales y te esperamos a tu regreso. Dime. Sí, bueno, este es un ejemplo que sería larguísimo de desarrollar, obviamente, pero no olviden ustedes el frente troncal fluvial Paraguay-Paraná. En cierta medida estamos repitiendo el error de una mala administración y con escasa participación de las provincias, que son los que tienen la jurisdicción sobre el Paraguay y el Paraná, y donde la nación se está apropiando de la explotación y la concesión de ese extraordinario frente, ¿no? Es lo mismo que pasa en la nación, en definitiva, en el ámbito marítimo. Es decir, las provincias tienen el mar a sus riberas y el río en sus riberas en este caso, y sin embargo no reclaman y no participan en forma más activa sobre la explotación de esos efluentes que son fundamentales para, bien lo sabe Toto, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con el comercio nacional, que sale fundamentalmente por el río Paraguay-Paraná y el río de la Plata. Bien, César, ha sido un gusto para nosotros y esperemos que tu visita a Estados Unidos sea únicamente temporaria, que no te quedes por ahí. Te necesitamos acá en nuestro país. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, igualmente, gracias a ustedes por convocarme. Un abrazo grande y un abrazo, Benicio. Bien. Un gran abrazo, César. Seguimos con el programa. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes, emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor José Cotelo. El doctor Cotelo es presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. Con él vamos a analizar un poco la fuerza que tiene el Poder Judicial. José, te doy la bienvenida ya. Gracias, doctor. Según la Constitución, tenemos 3 poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Ahora, dentro de eso, aparecería como última instancia el Poder Judicial para resolver las cosas. Es decir, que yo más que el tercer poder diría que incluso es un cuarto poder por la vinculación, por la fuerza que tiene. ¿Cómo interpretás digamos, la facultad que tiene el Poder Judicial para anular y resolver todas las cosas que puedan estar litigiosas? Fundamental. Primero que nada, empezar diciendo que es un órgano, el Poder Judicial, que asegura la paz social. Por eso la importancia que tiene el Poder Judicial, la paz social, que antes no se resolvía en los estrados, litigando. Antes, estoy hablando hace muchos años atrás, ya por los años 1800, 1700, se resolvían con guerras. Cuando un Estado estaba en disputa con otro, no había un órgano que resuelva, sino que había guerra. Y eso a partir del año 1863 se crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y dentro de ese esquema lentamente se va normalizando la situación, pacificando la situación del país. Por eso para mí la importancia del Poder Judicial, que tiene una función clave, que es mediar entre los ciudadanos en los conflictos que se puedan presentar. Y en ese esquema estamos, por supuesto, los abogados, ¿no? Así que tenemos esa función también, que es los abogados siempre son la llave de acceso al Poder Judicial para las personas comunes. Así que en ese sentido el Poder Judicial tiene una función fundamental dentro de nuestro país, y espero que lo tratemos de cuidar desde el punto de vista de mejorarlo, de hacerlo cada vez más accesible, más justo y más justo, porque por ejemplo a nivel nacional tenemos a nivel federal, perdón, tenemos un Poder Judicial con 30% de vacancias, un poco más tal vez, y eso genera a veces demoras, genera a veces que hayan otros jueces que tengan que subrogar, y eso se necesita por ahí que el Estado en general les preste mayor atención a ese punto, ¿no? Fundamental. Ahora, la Corte Suprema está integrada de 5 miembros. Sí. En este momento tiene solamente 3. Solamente 3. ¿Tiene vigencia real los dictámenes que puedan hacer con 2 votos? Yo creo, en mi criterio sí, ¿no? No sé. Claro, tendría que tener el quórum suficiente, pero lo que yo quiero decir es, yo celebro, a ver, yo lo que creo es que la política en general, no importa el partido, tienen que aunar acuerdos y completar esas 2 vacantes que tiene la Corte Suprema. Está costando mucho llegar, incluso no solamente la Corte, fíjese, bueno, lo que le mencioné recién, los juzgados inferiores también están con vacancias y con un montón de... Yo creo que ahí necesitamos que tanto en el caso de los jueces de la Corte, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pongan de acuerdo para designar esas 2 vacantes y no estar al límite, como estamos en este momento, de tener esta discusión si con un juez más o con un juez menos se puede funcionar, digamos. Creo que lo ideal es cubrir las vacantes que faltan, que tanto oposición como oficialismo se pongan de acuerdo, abogados, académicos en el país muy buenos sobran. De hecho acá en Corrientes tenemos varios muy importantes, así que la verdad es que en ese aspecto yo creo que es un desperdicio y no poder llenar las vacantes en la Corte Suprema. Ahora, se puede, para resolver casos tan importantes como el de Cristina, en estos momentos, el caso de vialidad que está en la Corte Suprema, ¿se pueden designar sustitutos en este momento? ¿Quién designa los sustitutos por sorteo?
No, sí, se puede. Y siempre hay los jueces de cámara, sí. Por ahí pueden algunos jueces de cámara subrogar o pueden sustituir. ¿Es facultad absoluta de la Corte llamar a los sustitutos? ¿O? Sí. Así Bien. Que en ese aspecto se puede, digamos. Pero no es el funcionamiento normal al que se le debería dar a la Corte, la verdad. Claro. Ahora, ha surgido en mí una inquietud. Si esta dificultad para designar jueces tanto inferiores como de la Corte no responde un poco a que los jueces designados están de por vida, salvo problemas que puedan surgir para el juicio político, y la Constitución es clara, digamos, en cuanto al tema de remoción. Si no, sería una posibilidad, seguramente es para el análisis, que tengan un plazo la designación de los jueces, porque entonces hay dos situaciones. Una positiva, de que va a tratar de hacer buena letra para poder ser ratificado, y otra que le va a interesar poco o va a tener una influencia política muy grande. ¿Cómo ves vos la posibilidad de analizar esta situación? Mire, porque dice la Constitución, mientras dure su buena conducta. Juzgar la buena conducta es algo muy difícil. No es, tal vez se puede comprobar un delito, pero de probar la buena o mala conducta, esto para mí es muy imposible, ¿no? O difícil. Para mí un punto fundamental es siempre, eso tiene que ver, lo anterior que mencionó, tiene mucho que ver con la estabilidad que tienen que tener los jueces. Para mí eso es fundamental, la estabilidad, porque la estabilidad genera independencia también. Hace poco pasó jueces que fueron designados en comisión por el Ejecutivo, y uno no sabe hasta qué punto eran independientes, porque así como lo ponían por un decreto, lo podían sacar también por un decreto. Yo creo que sí, es importante la estabilidad por un lado, y es importante también que creo que hoy está en la Constitución también reglamentado que hasta cierta edad pueden ejercer la magistratura, y luego sí hay que hacerles pruebas, exámenes para ver si es que quieren continuar. Si es que quieren continuar, exactamente. Bien. Me parece que es 85 la edad. Sí. Bien, ahora en estos momentos la Corte está abocada a resolver un tema de Cristina Fernández de Kirchner, que está siendo juzgada por obras públicas en caso de vialidad. Según ya tiene la segunda condena de Cámara, que generalmente ahí concluyen los juicios. Pero han apelado a la Corte Suprema el recurso de queja, creo, ¿no es cierto? Sí. El recurso de queja, y cuando va al procurador, el procurador dice que disiente con los fallos anteriores y dice que no solamente hay que condenarla a 8 o 9 años, sino que tiene que ir a 12 y asociación ilícita. Bueno, todo eso significa que hay que revisar otra vez todo el sistema, todo el expediente, y con eso Cristina se salva de una condena antes de las elecciones, donde por lo menos rápidamente va a ser candidata a senadora provincial, y para las elecciones legislativas de octubre nacionales puede renunciar a su cargo, pero siempre ya con tener un cargo electo de senadora provincial tiene fueros y no sería detenida, ¿no? Ahora, qué importante, ahora nos damos cuenta de lo importante que era el tema que lamentablemente se frustró, el tema de ficha limpia en el Senado, ¿no? O sea, le hubiera otorgado más transparencia a la política en general. Y si bien es cierto, yo creo que desde el punto de vista constitucional había que mirarlo un poquito mejor, los fundamentos, pero independientemente de eso, el país necesita
una regulación en ese tema, digamos. Y bueno, tiene que ver justamente con estos casos, ¿no? De cualquier dirigente político, no estamos hablando de un caso especial, pero vendría bien, la verdad, ese proyecto que lamentablemente cayó por cuestiones políticas que muchas veces no entendemos desde... Sí, falló sobre última hora, pegó en el travesaño. Sí, pegó en el travesaño, exacto. Ahora, bien, José, acá en la provincia, ¿tenemos integradas la justicia o hay nombres todavía, lugares que faltan? No, el Poder Judicial funciona normalmente desde el punto de vista de su composición. Están los 5 ministros del Superior Tribunal. Los juzgados están en su mayoría tienen sus titulares, digamos. Y bueno, y permanentemente se están haciendo concursos para cubrir cargos vacantes. Seguramente algunos cargos vacantes deben haber, pero no en la proporción que hay a nivel federal. A nivel federal el 30% es mucho, ¿no? O sea, debe haber algunos cargos vacantes, pero seguramente no llega a eso. ¿El Superior Tribunal está integrado? Por 5 miembros y todos designados y en función. Todos designados y todos con acuerdo del Senado de la provincia. Ahora, cuando se designan como provisorios, digamos, o sustitutos. ¿Perdón? Sustitutos o... sustitutos, digamos, o subrogantes. Únicamente por decreto. ¿Tienen validez real sus dictámenes, sus fallos? Sí. Sí, porque son sustitutos o son subrogantes, depende de la situación. Aún sin el acuerdo del Senado. Aún sin el acuerdo del Senado, sí. Sí. Los designa el Superior Tribunal en este caso, no el Ejecutivo. No el Ejecutivo. Claro. Bien. Pero sí tienen validez. Es provisorio el lugar que ocupan y es de poco tiempo. Es más que nada hasta tanto el concurso se haga si hubiera algún tipo de inconveniente. Bien, José, estábamos mirando con el doctor Cotelo mi diploma de abogado, que es de diciembre de 1953, y estoy inscrito en la matrícula en abril de 1994, sí, digo bien. Ahora, ¿hay alguien que esté más antiguo que yo? No, yo decía, en la primera circunscripción, yo creo que no. Y le comentaba el caso de, bueno, una persona que todos tenemos también mucho aprecio, que es el doctor Bernardo Panario, que es de Paso de los Libres. ¿Qué jurisdicción es Paso de los Libres? Es la 4ª jurisdicción. Y él tiene muchos años como abogado. Y bueno, yo alguna vez me gustaría juntarlo a los dos. Con mucho gusto. Yo creo que yo lo conocí, lo traté. Es una persona de bien, el doctor Panario, y muy querido en la zona de Paso de los Libres. Y bueno, acá también fue, en sus épocas, fue ministro de Educación de la provincia. Sí, yo creo que soy más antiguo que Bernardo. Con Bernardo teníamos una real amistad. Sí, son personas de bien ambos. Muchas gracias. Y la verdad que siempre da gusto. Cada vez que usted me invita, a mí me da mucho gusto venir a conversar con usted un rato. El doctor Panario hizo matrimonio con una vecina de mi casa. Yo nací y viví en Plácido Martínez y Tucumán, y la familia Mantilla estaba en Buenos Aires, entre Plácido Martínez y Quintana, y él casó con Morena Mantilla, una hermosa mujer. Bien, José, volveremos a hablar a ver qué pasa con el tema de Cristina. Bueno, cómo no, yo quedo a disposición siempre en todo lo que pueda serle útil. Bien. Y la verdad es que siempre contento cada vez que me llama para asistir a su programa. Bueno, muchas gracias. Saludo a usted y a toda la audiencia. Seguimos.
Bien, nos veremos el próximo programa, el día martes, en que vamos a contar con la presencia del presidente del Club La Libertad, Alberto Medina Méndez.